procedo a pasar las láminas explicadas del tema número 6. Estaremos hablando sobre la estructura del ordenamiento jurídico y tocaremos los aspectos de colisiones de leyes, en este caso los supuestos de inconstitucionalidad, ilegalidad, producción originaria derivada del derecho, arbitrariedad y poder discrecional. Nos valdremos de la ilustración de la pirámide jurídica, por eso esta simbología. Empecemos. Tenemos entonces que cuando hablamos de la estructura del ordenamiento jurídico, bueno, hablamos de la estructura. Una estructura es una pluralidad, es decir, que tiene diversos elementos, pero que conforman una totalidad, no son elementos dispersos. Entonces, como no son elementos dispersos, lo que se toma en cuenta es la relación entre los elementos y no los elementos en sí mismos. Los elementos dispersos no forman parte de una estructura. La relación entre los elementos es lo que realmente le da forma a la estructura. Por lo que cada elemento forma parte del sistema cuando puedes referir su validez, contenido y existencia a una norma superior. Ahora ya hablamos del sistema jurídico. Un elemento forma parte del sistema jurídico y en este caso los elementos que componen el sistema jurídico pues son las normas. Entonces, cada elemento que forma parte del sistema jurídico se valida o refiere a su validez si se puede subsumir en contenido y forma a lo establecido en una norma superior. Es lo que nos dice aquí. Cada elemento forma parte del sistema cuando puede referir su validez, contenido y existencia a una norma superior. ¿Por qué? Porque la norma superior establece cuál es la autoridad competente para generar esa norma de menor jerarquía, los procedimientos que hay que seguir para elaborar esa norma de rango inferior y el contenido o límite material de esa norma. Por eso, al haber una norma superior que regula desde el punto de vista de la autoridad, los procedimientos y el contenido de la norma de menor rango, entonces esto supone una estructura jerarquizada. Hay jerarquías dentro del ordenamiento jurídico. Nos dice Kelsen que la validez de las normas jurídicas no resulta de su contenido, porque el derecho, para el derecho puede que no importe qué contenido, pues ninguna conducta humana es por sí misma inepta para convertirse en el objeto de una norma jurídica, y esto es importante. Es decir, recordemos que la relación que se da en las normas jurídicas tiene que ver con la imputación y no la causalidad. Por eso dice Kelsen que ninguna conducta es inepta para ser objeto de una norma jurídica. Cualquier conducta humana puede ser objeto de una norma jurídica. Por eso no es el contenido de la norma el límite de su validez. Y en este caso la validez formal. Ya hemos hablado de la validez material, la cual Kelsen pues no toma en cuenta para darle validez, porque para Kelsen la validez pues es la validez formal de cómo se produce dentro del ordenamiento. Si se respeta el ordenamiento, la norma es válida. Entonces, la validez de dicha norma no se encuentra afectada por el hecho de que su contenido se halle en oposición con un valor moral u otro cualquiera. Es lo que dice Kelsen. Incluso, nos dice Kelsen que una norma jurídica es válida incluso si ha sido creada de una manera particular, es decir, según las reglas determinadas de acuerdo con un método específico. Recordemos que aquí se habla de la validez formal, ¿ok? Entonces, para Kelsen, el único derecho válido es el derecho positivo, es decir, el que ha sido puesto, el que ha sido creado a través de un procedimiento establecido en normas de orden superior.
Su positividad reside en el hecho de que proviene necesariamente de un acto creador y es así independiente de la moral, o sea, no es derivada de la moral, sino que es un acto creador, sencillamente un acto de voluntad del legislador. Entonces, si se ha formado de acuerdo a las reglas, entonces, a las reglas que están ahí, entonces es válida. Ya hemos visto en otros temas atrás, hablando de la estructura jerárquica del orden jurídico, tenemos ahí entonces que las normas jurídicas individualizadas reciben su validez de las normas jurídicas de carácter general y estas reciben su validez de la Constitución Nacional. Entonces, ¿de dónde recibe su validez la Constitución Nacional? O sea, ¿cuál es el techo? ¿De dónde sale la Constitución Nacional? Que además, bueno, en Venezuela ya hemos tenido la experiencia de que es un acto del constituyente, pero ¿de dónde sale la Constitución Nacional? ¿Ok? ¿De cuál es la estructura? Porque si seguimos creciendo hacia arriba, bueno, no, va a ser una pirámide, digámoslo así, sin fin, una pirámide jurídica sin fin. Entonces, la solución no está dentro del sistema, está fuera del sistema. Según el derecho natural, la validez de la Constitución Nacional viene de la naturaleza, ¿ok? Y tiene que ver con la naturaleza humana, de las cosas o del mundo del ser. Por eso, Kelsen dice, no puede ser, ese es su origen, ¿ok? Del mundo del ser. Porque estamos en el mundo del deber ser. Si recibe su validez de la justicia y de los valores, estamos ante los elementos éticos y axiológicos. Los elementos éticos axiológicos no son normativos. Entonces, ¿de dónde viene la validez de la Constitución Nacional? No es puesta la norma fundamental de donde deriva su validez, no es una norma puesta de derecho positivo, es así como que digamos, bueno, la ley está validada por la Constitución, y la Constitución, ¿cuál es la ley que está por encima de la Constitución? No, no es una norma puesta de derecho positivo, es una norma fuera del sistema, es una norma presupuesta. Entonces hay que valerse de esta entelequia, hay que valerse de esta ficción jurídica realmente para darle validez a la Constitución Nacional. Esa norma fundamental de la cual deriva la Constitución Nacional, su validez es una norma fundamental, así le llama Kelsen, una norma fundamental. Y esa norma fundamental básicamente se resume en obedézcase al sistema. Tenemos entonces aquí la estructura, ¿ok? Del ordenamiento jurídico en tres planos, ¿ok? Tres planos que están por debajo de las normas constitucionales. El primer plano es el plano de legalidad, ¿ok? Las normas de rango legal. El segundo plano de legalidad son las normas de rango sublegal de efectos generales y el tercer plano de legalidad son las normas de rango sublegal de efectos particulares, ¿ok? En las normas constitucionales, que son la cúspide de la pirámide, tenemos obviamente la Constitución. El artículo 7 de nuestra Constitución se señala a sí misma, se refiere a sí misma como la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. De manera que cualquier norma y cualquier actuación del poder público que viole las normas constitucionales es nulo por inconstitucional. ¿Ok? La propia Constitución le da un lugar especial a los tratados, pactos, convenciones relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, cuando pues tenemos el artículo 23 de nuestra Constitución. Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República. Esto es interesante y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. No necesitan un desarrollo legal, ¿okay? Como en otras cosas. Entonces la aplicación es directa e inmediata. Bien, esto con relación a las normas constitucionales.
En las normas de rango legal, en este orden, tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, leyes formales, ordinarias, los decretos leyes, que como ya hemos explicado antes, son aquellos que se producen a través de la delegación por ley habilitante en el Ejecutivo, que tienen fuerza de ley, pero no forma de ley. Porque las que tienen forma de ley son las leyes formales que siguen el procedimiento establecido en la Constitución. Y están los actos parlamentarios sin forma de ley. ¿Por qué? Porque el Parlamento dicta su propio reglamento interno que tienen la fuerza de una norma jurídica, pero es una norma que se dictan para ellos mismos, para el funcionamiento. Entonces esos actos parlamentarios sin forma de ley están dentro de las normas del rango legal. En las normas de rango sublegal están de efectos generales, tenemos los reglamentos, y si vamos a otros planos, como el plano municipal, estatal, bueno, en el municipal pues tendríamos en este caso las ordenanzas, ¿no? Que bueno, eso es toda una discusión, ya ustedes lo verán en teoría en derecho administrativo. Las normas de rango sublegal de efectos particulares están las sentencias, los actos administrativos particulares y los negocios jurídicos. Recuerden que un contrato es ley entre las partes. Entonces, mientras más arriba en la pirámide jurídica nos encontramos con mayor grado de abstracción y generalidad, que ya hablamos de eso en temas pasados. Y mientras más bajamos, tendremos un mayor grado de concreción e individualidad.